Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas. Así que aquí la tenéis, la intro de Micro for Fun. El puto amo. Y se acabó. A partir de aquí, si queda algo, preguntas y respuestas. Efectivamente quedan... ¿Cuánto queda? 20 minutos. On social media for questions through our fans that could not attend Blizzcon, but we grabbed the ones that seemed to be pretty regular repeats specifically. La pregunta es, ¿cómo va a competir la gente de consolas contra PC y viceversa? The first question, I think this one would be good for Kaylee. Will there be more intermediate progression dungeons and bosses between Tier 4 and Uber Lilith? Vale, primera pregunta que le hacen. Entre Tormento y Uber Lilith, ¿va a haber algo de contenido intermedio? Give everybody things to tackle as they're working their way towards Uber Lilith, as well as, things for people to pursue once they defeat Uber Lilith. So, yes, and as we develop those, we will share more information, probably in more campfire chats or on Diablo4.com. Dice que sí, que están haciendo algún tipo de transición entre desbloquear Mundo 4 y Uber Lilith, pero que ya lo encontrarán más adelante. Pero que sí, que lo están trabajando. Will there be a season journey when expansion launches? Yeah, we know we have a large community with players who like to play in a bunch of different styles. Me han preguntado algo así como si cuando salga la expansión launches, we're going to have stuff for eternal players, we're going to have seasonal content, we're going to have people who want to continue to play vanilla. Que cómo va a funcionar el tema de las temporadas y tal cuando salga la expansión. Y le ha dicho que van a intentar que la expansión suponga un cambio en todos los aspectos, para el mundo eterno, para quien no compra la expansión, para quien sí, que de alguna manera la expansión afecta a todo el mundo. Very popular question. So the reason Adam says this is a great question for me is because I ask Joe this all the time. It's something I'm also very, very passionate myself and lots of the development team and lots of the community is very passionate. ¿Algún tipo de armario para guardar configuraciones? Are very familiar with the armory. This is something that we brought to the game in patch 2.5, and so we've been talking about it for a very long time. There's so many different things, so many activities, like so much room for activities in Sanctuary, and so many different things to be doing, whether you're playing by yourself, playing with a group, PvP, et cetera, et cetera. There's Paragon board customization, there's build customization, there's outfit customization. Dice que hay demasiada customización en Diablo 4 como para que eso sea viable. Min-maxing all of your experiences while you're in the game. So we have nothing to announce in terms of when it's coming, but it's something that we're talking about all the time. Dice que se lo están pensando, pero que no te van a decir cuándo van a sacar. Que es posible que alguna vez salga, pero que por ahora aplaudís porque os ha dicho que no. Bien. Bien. Son como niños chicos, tú les dices algo y aplauden automáticamente. From someone who's actually attending here at Blizzcon and is actually a content creator, was in our opening ceremony as well. Was from Don the Crown, and I think he actually la siguiente pregunta es de Don the Crown. Coming to BlizzCon like 24 hours before BlizzCon started. So he could be here right now. He could be here right now. I just really wanted to ask this question. Yes, exactly. But I will say this question also came from a lot of people. But Don the Crown asked, do you intend to add more sources of living steel to the game? Oh, yeah. Yeah, that grinning demon, right? Yes. Yeah. He sucks. Yeah. Yeah, no, it's, that particular summoning material. A ver, Grigore, voz actual de Ubergame. Cuesta mucho conseguir su key. ¿Vais a añadir alguna forma de conseguirla más a menudo? Y dice que sí, que lo están estudiando, que saben que invocar a Grigor es un problema. Y que sí, que van a estudiar cómo hacer que sea más rentable. Because I would have completely screwed up half the names in there, as I normally do. So I appreciate people who do not put their names on there. You're the best. Last thing I need to do is butcher that in front of like 5,000 people. Will the expansion feature a group finder or global chats? As social features, I know we've heard a lot of questions. ¿Va a haber algún tipo de chat global o herramientas de social? Yeah, social's a really big part of the game, and we see what everybody's doing with how they're leveraging trade chat to kind of work around some things. Our social team finds this incredibly important, right? Like, we got a lot of different ways to play the game, and we want to make sure that all of your communities can find each other
Dice que sí, que les interesa, que las comunidades se junten, que trabajen juntas. To get to that point where everybody has a really smooth social experience. And so our goal is to make sure that we get as many of those tools in place before we actually get to the expansion. Vale, pues nos acabas de joder, porque acaban de decir que sí, pero que la expansión. You know, we have an entire part of our team who are focused on social and the player experience, and they are so dedicated and so enthusiastic and are just amazing people to work with, and they're paying attention to the things that everybody's talking about and need and trying to figure out the best plan to get those kind of things to you in the best time frame. Awesome. Thank you, Brent. Dice que sí, que están trabajando en ello, de hecho hay varios equipos, no solo el de la expansión, pero que por ahora te comes una mierda. This is from Knox, wherever you Gracias. are here. What are your plans? There we go. We found him. What are your plans for itemization moving forward? A very, very popular question. All right. The question. The question for Joe Shelley. Yes. Do we have a panel after this? Or? No, this is a very serious and important question, right? And while we're not ready to share all of the plans for itemization that we have going forward, the team is working on the problems that we see with itemization right now, right? I think I was watching, what was that, Carbot video, I think, recently. Sí, a ver, hay un vídeo meme de Carbot que habla de la itemización y enseña lo molesto que es, y le he dicho cuáles son vuestros planes para la itemización en el futuro, porque ahora mismo no funciona. Es muy complicado ahora mismo comparar ítems. There are some affixes that are very conditional or have several layers of conditionality. Sometimes claro, hay modificadores que son muy condicionales, que tienen un montón de capas de condicionales. Yeah, really good on a couple days from now, it'll be incredible. But we think that there are too many of those that have really complicated conditional effects, and it's really hard to bring those into builds, and it contributes, as Kaylee was saying earlier, to a feeling of having it be very difficult to customize your items. Es muy complicado customizar tus ítems y hacer que realmente tengan sinergia y hablen entre ellos. Get that build you're looking for, you know? Exactly. So that's something that we want to review. We also know that when you are optimizing your gear, the goal of that is to have the effect be that you feel that power. So sí, claro, lo importante no son los números, lo importante es que realmente cuando tú optimizas tu build sientas el efecto de que estás potenciándola. Que notes que este ítem, ¡pum!, me ha marcado la diferencia. We also want to add more ways to modify items and add on additional complexity to items. Sort of through, this is often talked about in the context of crafting, right? Better ways to. Dice, en el contexto de crafteo queremos añadir una forma diferente de tratarlos, de customizarlos, de manipularlos para que esto haga lo que queremos que haga. Because there has been a lot of talk about the amount of aspects that are within the game. And so, you know, do we have any plans on what we like for aspects specifically? Yeah, so it's going to take us a little bit of time to get this right. Dice que les va a llevar tiempo, que no es algo que vayamos a tener. Season 3, but soon after that. But we want to get the dice mínimo Season 3 out of your inventory and into the Codex of Power. Bien. I think they agree with that. I think they quite like that. I'm glad. Que por ejemplo uno de los problemas que estamos teniendo con el espacio es el tema de los rasgos, y que van a empezar a meter los rasgos en el códice de poder, con lo cual podemos llegar a tener todos esos poderes maximizados en el códice. Eso es muy buena señal. Por fin, sí. Eso se iba pidiendo desde la Season 0. Claro, pero ¿qué significa eso? Que cada vez que yo farme un poder lo puedo guardar ahí, pero ya tiene gastos infinitos, ¿comprendes? Eso va a molar muchísimo, va a estar muy bien. Eso, más un filtro de ítems resuelve totalmente el problema. Algo parecido al cubo de canal, pero un cubo de canal con tus números. Este jueves tenemos un parche, que es el parche que mete los anillos. To earn those rings specifically, and those rings are in eternal and seasonal, which is great to hear as well. And then, of course, on December 5th,
We have our avatar of Zir. Y el 12 de diciembre tenemos el avatar de Zir y tenemos también el evento de Navidad. Cultured Adam. And then we also have cultist updates hitting on December 5th. And of course, December 12th, we have our first holiday event hitting Diablo 4, which is Midwinter Blight, where players can actually ¿Existe forma de farmear oro? Contratos, 30-35 millones por hora. You know, dress your character up in some bells, some reeds, holly, etc. Get very festive. Exactly, get very festive. And I did want to remind everyone that we do have a Diablo Blood drive that is currently running. If you go to diablobloodharvest.com, currently the community is at 73% to the goal. Está hablando de la donación de sangre que están organizando en Estados Unidos. Vamos por el 73%. Se pidió que se entregaran, creo que son 666 galones, no sé la unidad. Y va muy bien. Están pidiendo a la gente de Sanimi y done sangre. A cambio nos dan skin que se desbloquearán, creo que es el 22 de noviembre. We just wanted to say thank you for coming to Blizzcon and watching online. No han dicho nada de PvP, no han dicho nada del personaje nuevo. Y nos han actualizado algunas cosillas, pero tampoco gran cosa. ¿Sangre para qué? Para metérsela a otra gente. Son 2.521 litros, Pues son 5.000 personas. 5.000 donaciones, sí. Si son chicas, que se les suele sacar un poquito menos, a lo mejor un pelín más, 7.000. ¿No se saca lo mismo a todo el mundo, medio litro? No. En mi zona no. También depende del peso. ¿Me estás llamando gordo? En tu caso en particular, pensaría que a ti te sacan menos de lo normal. ¿Me estás llamando pequeño? Sí. Yo creo que a mí me sacan más que a ti, Sam. Me siento muy ofendido por eso, But I mostly want to call out our amazing team, who many of them are working here at Blizzcon, who you may have met down in Hall A, they're doing signing, and everyone who's actually still back at the office, or, well, would be, it's the weekend, they're not working. But everyone across all the spaces that we have and across the team in general. Awesome. ¡Ahuesome! Bueno, han dicho poquitas cosas, pero algunas de las que han dicho me han gustado mucho. Everyone here, everyone at home. We hope you guys have had a wonderful BlizzCon. We're so happy to have you here, and we hope you guys come see us while BlizzCon is still going on for the rest of the day. Ghibli entendía que no debía hacer más de lo que su cuerpo podía dar. Have an amazing BlizzCon, everyone. Thank you so much. We'll see you in Sanctuary. Vamos, dilo, Samu. Nadie empuja a un enano. Empújame. Pues ya estaría. Lo mejor que han dicho, para mí, lo que más me emociona, lo de que deben hacer que el códice y los legendarios interactúen de forma diferente. Vale que están trabajando en herramientas con el tema de la itemización, para hacerla más simple y tal, pero, hostia, lo del códice me ha gustado mucho. Nos va a quitar muchos problemas. Es que si lo hacen bien, imagínate un filtro donde yo pueda decir qué tipo de ítems amarillos quiero ver. Y luego imagínate que los legendarios que me caigan vayan directamente a la pica, salvo que el poder no lo tenga ya maxeado. Y si el poder lo tengo ya maxeado, depende si me acumula cargas. Pero si me acumula cargas es Perfect Roll, va directo al códice, no lo voy ni a mirar, lo que sea. Y cualquier cosa que no sea Perfect Roll va directo a la pica. Entonces me facilita mucho las cosas. O que un Perfect Roll te suba, o sea, tú lo consumas en el códice y te suba un 1%. Y consumiendo 100 o 200 poderes ya está perfecto, ¿sabes? Algo de eso. También han dicho que el tema de que Grigore suelte tan poquitos aceros vivientes lo saben, son conscientes y que van a arreglarlo. Van a hacer o bien que las mareas de sangre suelten más. Una solución sería lo que ha dicho Alfie, que cada cofre te suelte uno. Claro, a lo mejor ya no me interesa abrir el cofre de 300, me interesa abrir todos los cofres chiquititos que pueda. O el cofre de 250 también dropea otras 3. Coño, pues ya tengo otra forma más de sacarme el doble justo. Me parece interesante. Pero sí, son conscientes de que hay un problema con eso. Qué guapa es la skin del caballo. ¿Hará algún cambio al armario? Han dicho que hay... A ver, espera, voy a bajar un poquito el volumen. Han dicho que tiene un problema con eso. Tiene un problema muy sencillo. Y es que cuando tú te cambias un personaje, cada ítem tiene su propia skin.
cada ítem tiene la posibilidad de que tu arma se dé una forma. Entonces, guardarte una pieza en un posible armario, en una posible armería, se traduce en que tienen que almacenar el color, la skin, un montón de datos. Vale, ahora imagínate eso en toda tu armadura, en 6 armaduras diferentes, por 12 personas por layer. Es una cantidad brutísima de cosas a tener en cuenta para algo tan, entre comillas, banal como hacer ese cambio. Hay demasiadas permutaciones. Entonces es algo que tienen en mente, pero que tienen que desarrollar. Ahora, donde sí que creo que nos han puteado fuerte, ha sido cuando han dicho que las herramientas sociales les están pensando para la expansión. Para finales de 2024, algo tan sencillo como un chat donde pueda hablarle a alguien y decirle, únete. Las putas comunidades de Diablo 3, si es que no pido tanto. Es eso, las comunidades de Diablo 3, el armario de Diablo 3 funcionaba exactamente igual que lo que estamos hablando y dicen que ahora no se puede hacer en Diablo 4. No tiene sentido. Sí, pero en el armario de Diablo 3 solo tenías que tener como máximo a 4 jugadores. Aquí estás metiendo a 12, en layers dinámicos es un poquito más complejo. No digo que no. Pero es que, por ejemplo, el almacenar en tu armario la memoria de lo que llevabas puesto, el color y qué ítem era, yo creo que no es tan complicado. Micro, cuentos. En el World of Warcraft, tú tienes tus ítems y puedes ponerle la skin de otros ítems y tienes a 500 tíos en el mismo sitio, con layers que cambian según el nivel que tú has hecho y no sé qué, no sé cuánto. O sea, se puede hacer, no quieren. Te lo meterán luego dentro para la siguiente expansión o te lo meterán en un parche y dirán que, joder, que hemos trabajado mucho. Pero si es que es tan sencillo como que te dejen, solo quiero que me dejen preprogramar el Paragon y las skills. El equipo ya me quito, ya hago yo los 12 clics de quitarme las 12 piezas y los 12 clics de ponerme las 12 nuevas. Sí. Tomaques, gracias por ese Prime. No es una cuestión de que les suponga tanto lío, es una cuestión de que es algo que tienen que pensar, tienen que desarrollar. Lo de las herramientas sociales es algo totalmente incomprensible. Totalmente. Porque eso sí que es una chorrada, es una banalidad, vamos. De hecho hay un chat de comercio. Si no fuera porque en el chat de comercio no puedes invitar a gente, tan sencillo como eso.